Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF y me da mucho gusto saludaros en este lunes 23 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 61 de esta serie. He aquí tres incidentes en la vida del Señor que se entrelazan para enseñarnos la importancia de una vida apartada o santa de la contaminación social. La primera es una parábola en acción, la segunda un incidente religioso y la tercera una discusión teológica. Vayamos a la primera parte. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallara en ella algo. Cuando vino a ella no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie de ti de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. El milagro de la maldición de la higuera, que estamos leyendo, es un asunto totalmente controversial. Primero, se trata de la única ocasión en la que el Señor realiza algo en forma negativa, es decir, no sanó, sino enfermó la higuera. Él regularmente sanaba, ¿no? Pero en este caso, enferma la higuera, se seca. Además, por primera vez y única, parece que busca algo para sí mismo y no para los demás. Busca higos para comer. Por si fuera poco, tenemos que añadir que no era tiempo de higos, y él buscaba higos en aquella higuera y no era tiempo de higos. ¿De qué se trata esto? De hecho, el resultado final de aquella maldición es que la higuera se secó, y se nos cuenta después del incidente del templo. ¿Recuerdan? No lo dice aquí. Bueno, no lo recuerdo porque no lo hemos leído todavía, pero quiero decirles que leeremos mañana el incidente cuando está en el templo, y él realiza una purificación en el templo, y después de eso se nos dice lo que pasó con la higuera. Definitivamente tiene una clave para la interpretación. La higuera representa al pueblo de Israel. Jesús está a punto de completar su misión de liberación y esperaba fruto de aquel pueblo por el que había vivido. Igual que la higuera tenía hojas, la religión judía tenía muchas evidencias de obediencia a Dios. Alardeaban de obedecer a Dios, decían que seguían la palabra de Dios, pero la culminación de su fe debería ser la aceptación del Mesías. De otra manera, igual que la higuera, sería maldecida y secada. El incidente en el templo es el testimonio fehaciente de la falta de frutos de un pueblo que alardeaba de amar a Dios. Ese incidente lo estudiaremos el día de mañana, pero debemos entender que se relaciona directamente con lo que estudiamos ahora. En una forma dramática, por medio de una parábola en acción, el Señor desafía a sus discípulos a una vida de fruto, una vida fructífera basada en la fe, la acción, la oración y la humildad. El pasaje reviste una importancia significativa por el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos. Él sabía que estaba cerca de su partida. Recuerdan, ya hace varios versículos, varios pasajes que hemos sabido que el Señor se ha enfilado hacia Jerusalén. Así que se apresura a enseñar cosas fundamentales. Antes había contado la parábola, ahora ejemplifica mediante una enseñanza objetiva lo que había dicho en la parábola. ¿Y a qué me refiero con la parábola? Él contó una parábola de una higuera, él contó una parábola de una planta que no dio fruto y que fue quitada, que la cortaron porque no dio fruto. Ahora no es una parábola, es algo en acción. Digamos que sí es parábola, pero es algo que está sucediendo verdaderamente. Hay una higuera de verdad que no da fruto. Él no está contando una historia acerca de una higuera que existe en algún lugar. No, está viendo a una higuera en persona y sucede lo que hemos estado leyendo. Podemos decir que se trata de una parábola en acción. Para que entendamos mejor, la higuera es un árbol significativo en la cultura judía, especialmente en aquella época. Era una de las bendiciones de la tierra prometida. En Deuteronomio 8:8 dice: tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Los investigadores de la tierra prometida se dieron cuenta que entre las cosas maravillosas que había, eran higueras. Los espías llevaron su fruto para probar que la higuera era rica, que la tierra era rica, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Trajeron frutos para probar que era una tierra rica. Se usaba como símbolo de una época de prosperidad en 1 de Reyes 4:25, en Miqueas 4:4 y en Zacarías 3:10. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón.
y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esto está en Miqueas 4:4. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convivirá con su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, que era un símbolo de prosperidad la higuera, de paz, de fertilidad, y era un árbol frondoso, alto, ancho. Su sombra era valiosísima. Es probable que en cada casa judía había una higuera. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es decir, en cada casa había una higuera. Era un lugar especial, como si se tratara de una habitación más en las casas judías. Es además un árbol que da fruto 2 veces al año, en junio y en septiembre, por lo que se puede ver con él al mismo tiempo frutos y hojas, y no solamente como en la mayoría de los árboles, que hay una época que se ven hojas y flores y otra época en la que se ve fruto. En este caso, en el caso de la higuera, se podía ver en ocasiones las dos cosas, porque era un árbol, insisto, que florecía y que daba fruto 2 veces al año. Algunos tienen problemas para interpretar este pasaje porque nos presenta a un Jesús que busca satisfacción personal y hace que la higuera se seque porque no le dio higos en un tiempo que no era de higos. Lo que sabemos, porque sucedió en una fecha cercana a la más importante fiesta judía, y esa acontece en abril, y en esa época las higueras no dan higos. Sin embargo, el problema desaparece cuando entendemos lo siguiente. La higuera tenía hojas, así que debía tener fruto aunque fueran pequeños, porque si tenía hojas era época de dar fruto, era una higuera con la posibilidad de dar frutos. Es probable que nuestro Señor ya había pasado por ahí en otra ocasión y tampoco había encontrado frutos, y por lo tanto sabía de la esterilidad de la higuera, y además no fue por cuestión de su hambre física que se molestó, sino por la esterilidad de un árbol que, de acuerdo a su pensamiento de maestro, simbolizaba una vida inútil, y eso era algo que él no podía soportar. Así que, sin preocupaciones más, sin preocuparnos más de esa situación, enfoquémonos en las cosas que quiso enseñarnos, porque finalmente se trata de una enseñanza, así es que él tiene derecho a secar lo que quiera con tal de darnos una enseñanza. Y aquí la enseñanza: tomemos la resolución de dar fruto. Está claro que a Dios no le agradan las vidas sin fruto. Él creó a las higueras para dar higos, creó a los manzanos para dar manzanas, creó a las estrellas para dar luz, y a los hombres nos creó para dar vida, aunque algunos solo dan problemas o solo damos problemas. Sin duda que estaba pensando en el pueblo judío que había sido puesto para dar testimonio y no estaba cumpliendo su misión. La profecía que encierra esta parábola en acción se cumplió en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida totalmente por el Imperio Romano. Pero también estaba pensando en sus discípulos, a los que instaba a dar fruto, y pensaba en nosotros, para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Es decir, es una enseñanza para nosotros también. Hay que dar fruto. El pueblo hebreo había sido puesto en la tierra, le dijo Dios a Abraham, para hacer bendición a otros pueblos, y no lo estaban haciendo. No estaban dando fruto, ni siquiera creían en el Señor Jesucristo. La higuera en cuestión tenía hojas, es decir, que aparentaba estar cumpliendo con su misión. Cualquiera que la viera de lejos pensaría que ella era una buena higuera, pero nuestro Señor descubrió que no era así. Hay gente que aparenta ser buena, hay gente que aparenta ser espiritual, hay gente que tiene una careta, una posición de espiritual, pero en el fondo, o no en el fondo, en la realidad es carnal y poco espiritual. Hay gente así. La higuera representa ese tipo de gente. No debemos conformarnos con aparentar ser cristianos, debemos dar fruto de cristianos. Se trata de una enseñanza importante y muy seria. Es urgente dar fruto. Es urgente cumplir con una misión en nuestra vida por lo que haya valido la pena nacer. Es urgente ser útil. Por otro lado, podríamos hablar de muchas cosas de lo que el fruto significa, pero sin duda que Pablo lo resume en un pasaje extraordinario en el que nos habla del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22 al 23, y dice Pablo: el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En resumen, podemos hablar de actitud. Lo que Dios más quiere que produzca nuestra vida cristiana es una actitud correcta ante Él, ante la vida, ante los demás. Una actitud que puede resumirse en felicidad, sanas relaciones interpersonales, bondad. Algunos enfatizan los dones del Espíritu. Cómo les encanta hablar de los dones del Espíritu y del poder y de las unciones. Y se sienten orgullosos de experiencias sensacionalistas, místicas o en ocasiones psicosomáticas, y presumen de espiritualidad ignorando que con ello demuestran su poca espiritualidad, porque quien presume de espiritualidad no es espiritual.
y ocultan su egocentrismo debajo de una ligera capa de piedad. Lo más delicado de todo es, y claramente nos enseña esta parábola en acción, que seremos evaluados por los frutos. No seremos evaluados solamente por cuánto hicimos, sino por cómo fuimos. No solo por cuántas actividades apoyamos, sino por cómo nos comportamos. No solo por cuánto cantamos, sino por qué fue lo que hablamos. No solo por qué tan efusivamente alabamos a Dios, sino por qué tan insistentemente servimos al prójimo, amamos y perdonamos. La higuera tenía hojas, pero no pasó la prueba. No nos conformemos con dar apariencias, demos fruto. Seamos gente buena, vivamos en paz, seamos felices, dejemos al Espíritu fluir a través de nosotros en frutos de amor, de solidaridad, de compañerismo, de bendición. Seamos liberales, compartamos, seamos fieles en nuestra mayordomía financiera. Eso es dar fruto. Y seamos fieles en nuestro compartir con los necesitados. Al Señor le agradan las vidas que dan fruto. Una nación, una familia, una iglesia y una persona debe dar fruto. Evitemos el grave error de rechazar su obra de amor en nuestra vida o terminaremos como la higuera. Se secó. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.